Buenos días, nos quedamos la clase pasada que estamos viendo la parte del acoplamiento del transformador. Entonces les voy a compartir la pantalla con las diapositivas. Me indican por favor si ya la pueden ver. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, aquí se aprecia o se define que hay una relación entre el voltaje que hay en el primario y el voltaje que va a haber en el secundario a través de la cantidad de vueltas que se le den a cada uno de los devanados. Entonces, ese parámetro es la relación de vueltas, que la definimos como una N minúscula, ¿sale? Ese parámetro es el que nos va a definir el porcentaje de aumento, reducción o que se quede igual. Entonces, a partir de eso, pues vamos a ver qué pasa cuando esa relación de vueltas cambia según el número que tenga tanto en el devanado primario como en el devanado secundario. Entonces, partimos de lo que teníamos en la anterior, que el voltaje en el secundario es la multiplicación del voltaje que hay en el primario por ese factor. Y ese factor, mandé. Se escuchaba muy cortado. ¿En todos lo escuchan muy cortado? No, profe, se escucha bien. Yo lo escucho bien. Sí, yo también lo escucho bien. A lo mejor es por la conectividad. Ok. Yo sí escucho bien los gallos. Bien, continuamos. Entonces, en el voltaje ¿cómo saco ese factor? Ese factor está directamente relacionado, es un simple despeje del voltaje en el secundario sobre el voltaje del primario. Y esto también va a tener como relación el número de vueltas. De vueltas en el secundario entre el número de vueltas del primario. Es una relación directamente proporcional. Entonces, si yo hago que ese factor que hay entre las vueltas del primario y el secundario sea mayor a 1, entonces ese sistema o ese transformador se va a utilizar para aumentar el voltaje. Entonces el voltaje del secundario va a ser mayor que el voltaje en el primario. Ya les había comentado al menos así 2 ejemplos que hay muchos más obviamente, pero que digamos lo tienen a la mano, lo pueden asimilar, pues es el efecto de aumentar el voltaje en las televisiones antiguas cuando no eran de LED, se tenía que utilizar uno para aumentar el voltaje y pues en el caso de los microondas también se utiliza transformadores para elevar los voltajes. Y el otro caso, que es el que a nosotros nos interesa más, es el de N menor a 1, donde el voltaje del secundario es menor al voltaje del primario, que es lo que nosotros queremos de llevar lo que nos entrega comisión, ya sea en monofásico, bifásico o trifásico, llevarlo de 120, 240 o 440 a algunos cuantos volts, 24, 36, 12, 9, que de ahí partimos nosotros para poder hacer esa rectificación que necesitamos, es decir, la conversión de una señal alterna a una señal ya continua, ¿sí? Entonces, ese es donde nosotros vamos a utilizar. Y hay otro donde dice que la N es igual a 1. Y entonces el voltaje del secundario es igualito al voltaje del primario. Y pues a lo mejor se les hace que, pues ¿para qué? ¿A alguien se le ocurre para qué hacer un transformador que tenga el mismo número de vueltas en el primario? Para separar los circuitos y si se daña uno que no se dañe el otro. Eso lo hacen cualquiera de los tres. Recuerden que en los tres casos están eléctricamente aislados. ¿Algo más? Sería para tener el mismo voltaje, y o sea que no bajara. Si el voltaje es de 30,
Y con el otro que tienen las mismas vueltas, entonces el voltaje seguiría igual de 30 y no se disminuiría. No, sí se disminuye. Si en la entrada disminuye, la salida también disminuye. Porque la relación de vueltas es igual. Eso que tú me platicas es lo que yo les comentaba que hace un regulador, ¿sí? Evita que esos saltos de voltaje, tanto hacia arriba como hacia abajo, afecten al voltaje de la salida. En este caso no es así. ¿Algo más? ¿Alguien más iba a aportar algo, creo? Se usa para cambio de señales. Nomás dejamos que pase el del gas y ya. Por favor, ahí, desde hace rato, dad la pregunta y cierra el micrófono, por favor, porque si no, no entiendo a los demás. Se oye mucho ruido. No cambia la señal. No tiene que ver el cambio de la señal. Si le metes una señal senoidal, pues sale senoidal. Bien, entonces, miren, la primera que me dijeron, eso lo hacen los tres. O sea, es parte de esta máquina eléctrica. El aislar eléctricamente una parte del circuito a la del otro, ¿verdad? Que si sucede un aumento o disminución de voltaje o corriente en un circuito, no le afecte de manera directa al otro, al menos que no esté conectado físicamente y vaya a generar más problemas. Y para lo que se utiliza normalmente es para acoplar impedancias. ¿Qué es esto de acoplar impedancias? No sé si a ustedes les tocó, ya sea en la casa de sus papás o probablemente ya en la casa de sus abuelos, donde no hay señal de cable o en cualquier parte, donde pues antes era lo más común, comprabas tu antena y la antena podía traer dos tipos de cable, el coaxial o el redondito que conocemos, que también lo utilizan las compañías de televisión de paga. Pero en cualquier caso, las televisiones traen una entrada únicamente para la rosca, o sea, para el cable coaxial. Si tú le ponías del cable plano, entonces tenías que comprar un adaptador, y ese adaptador no era otra cosa más que un par de bobinitas para acoplar la impedancia. ¿A qué se refiere? Que no tenga la misma resistencia eléctricamente hablando en términos de reactancia inductiva, capacitiva y resistencia, que eso es la impedancia, porque esa señal que se recibe del aire para el radio, para la televisión, pues es muy poquita la energía y entonces necesitas acoplar esa impedancia, porque si tú de ahí directamente le conectas, no sé, hasta el multímetro, pues va a consumir todo lo que captó y vas a tener puro ruido. En cambio, si esa señal la pasas por un transformador del otro lado, bajarla, amplificarla, lo que sea necesario, sin necesidad de que haya una disminución en la corriente o en la señal que está del lado del primario. Entonces también se utiliza mucho para acoplamiento de impedancias. Ya hoy en día no se ve tanto eso, ¿verdad? Pero pudiera ser que alguien todavía tenga la noción de que hay una antena y hay un cable, o incluso de la antena, aunque sea cable coaxial, de la antena al cable se tiene que también utilizar un acoplador de impedancia, que es básicamente esto, un par de bobinitas ahí que me ayudan a acoplar las resistencias entre un cable y otro para que llegue bien la señal del aire que capta la antena hacia la televisión. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Entonces continuamos. Entonces en el acoplamiento del transformador, así quedaría mi circuito. Entonces yo tengo un voltaje de entrada alterno, que esto ahí básicamente para nosotros sería el tomacorriente que hay en las casas o en la escuela, los 120 volts. Ya habíamos visto esto del fusible, que para efectos de aquí hacia atrás, o sea, de aquí hacia la comisión, lo que se utiliza es
pastilla termomagnética, que además de protegerme contra elevación de voltaje, si hay una sobrecarga por calentamiento de que esté circulando mucha corriente, también me va a proteger o se va a botar el circuito, ¿verdad? Con ese efecto magnético. Entonces, voy a tener ese fusible para protección, tengo mi transformador y después del transformador, ahora sí ya tendría mi rectificador. En este caso es un rectificador de media onda. Entonces, ¿cómo analizaremos el rectificador de media onda? Nosotros siempre vamos a tener voltajes pico, voltajes promedio y voltajes RMS. Entonces, para cada uno de ellos debemos de tomar o considerar cada uno de los aspectos que tenemos. En este caso, el voltaje pico de salida, o sea, el que vamos a medir en la resistencia de carga en estos dos puntos, tendría que ser el voltaje pico del secundario, es decir, lo que me entrega el transformador, o si no tengo transformador y tengo directamente una fuente de corriente alterna, lo que me entregue la fuente de corriente alterna, pero no se les olvide que es voltaje pico, porque si este parámetro me lo dan en valor promedio, o RMS, o pico a pico, yo no lo puedo aplicar directamente a esta fórmula. Necesito que sea el voltaje pico del secundario para poder obtener el pico en la salida. ¿Por qué se le resta 0.7? Porque ya sea que esté, cuando está polarizado en directo y la corriente circula para un lado, ¿qué pasa? Aquí hay un potencial de barrera, que a final de cuentas es una caída de tensión, es un elemento pasivo del circuito que no genera energía, al contrario la consume. Y sabemos que de manera práctica nos dice que si es de silicio, aquí va a haber siempre al menos 0.7. Ya sabemos que si nos piden un modelo en específico, con una corriente en específico, puedo ir a la ficha técnica y sacar directamente ahí el valor que va a estar o que va a ser más aproximado al que va a estar aquí presente en el diodo. Pero si no me lo indican, esta es la forma general. Voltaje pico del secundario, o sea, la salida del transformador, menos lo que consume el diodo, va a ser igual al voltaje pico en la resistencia de carga. ¿Se fijan? Aquí aparece como fórmula, pero es el resultado de hacer un análisis de ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Entonces, no se les olvide que es voltaje pico, ¿sale? Entonces, ejemplo, ya para ir haciendo los análisis correspondientes, es determinar el voltaje pico y el voltaje promedio de la salida, es decir, el voltaje presente en la resistencia de carga. Recuerden que la L es de load, carga. Si la relación de vueltas en un transformador es de 0.5 y el voltaje pico de entrada es de 120 volts, ¿sí? Entonces nos están dando voltajes pico. Oiga, ¿Mande? profe. Mande. Dice un compañero que se puede grabar la clase que porque su internet no jala y se le traba todo y que no ve la pantalla. Bueno, déjenme. Ya mejor que nos dejen ir a la escuela, ¿verdad? Sí, el internet de la escuela sí jala chido. Sí, jala chido ese. Sí, por favor. Sí, jala chido. No, me refiero a que se tenga que morir. Estando ahí ¿era ya. presencial? Estando ahí ya, ¿para qué queremos el internet? Ah, pues sí. Bueno, y si te vas a laboratorios pesados, ahí no. Ni un archivo de 1 kilobyte puedes enviar por correo. Es más, no se alcanza a abrir el correo. Entonces, bueno, ya ahí quedó. ¿Dudas o preguntas del ejercicio, de lo que se va a hacer? Entonces ahorita voy a dejar de compartir la pantalla, cambiar la cámara para hacer el ejercicio y mostrar el procedimiento, aunque es ahorita muy, muy sencillo, pues de todos modos para que lo tengan presente y lo vayamos haciendo. ¿Ya lo notaron?
porque lo vamos a estar usando ahorita. Sí. Muy bien, entonces déjenme saco nada más unas hojitas para empezar a hacer el ejercicio. Déjenme también lo anoto yo para tenerlo listo, todos los datos. Entonces, tengo mi fuente, tengo el fusible, mis devanados, una N de 0.5 y voltaje pico de entrada 120 volts. Tengo mi diodo, bien, si ya lo notaron, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a cambiar. Un poquito, profe. Ok. Y eso, ya hasta yo lo acabé. De anotar, digo. Me faltaba algo. ¿Mande? Me faltaba algo pequeño. Entonces, ¿sí podría ponerlo un poquito, por favor? Según yo no había alcanzado a apretar el botón de no compartir. Pero igual, ya, apúrenle porque yo ya lo anoté. Y eso que tuve que sacar las hojas y las plumas. Y empecé después que ustedes. Listo, profe, gracias. ¿Ya? Entonces voy a cambiar la cámara. Déjenme acomodar aquí mi relajo porque ya cada vez son más cosas y ya ni quepo aquí en el escritorio. Creo que lo deben de ver. ¿Me lo indican, por favor, si ya lo pueden ver bien? Sí, profe, ya se ve. Muy Sí, bien. no, si lo puede hacer un poquito más hacia la derecha. ¿A la derecha? O no sé si nada más a mí se me va cortado. No sé, ustedes indíquenmelo. Podríamos ver un poquito más al centro de la pantalla, por favor. Es que no tengo referencia del centro. Ahí está bien. Pues ni lo moví. Entonces a lo mejor sí era yo. Perdón. ¿Sí? ¿Ya todos lo ven? ¿Ya está compartiendo su dibujo? ¿Sí? Sí, güey. ¿Mande? O sea, es la cámara, no estoy compartiendo pantallas. ¿Ya está compartiendo su dibujo? Sí, no, es la cámara. Es que es otra cámara. Es que me está fallando. No, Lisa.
Pero a todos los demás sí ya les aparece. Sí, profe, sí. Sí, profe, Sí, se ve profe. bien. Ok, pues vamos a continuar. Entonces, únicamente hice el dibujito y nos piden encontrar el voltaje pico de salida. Es decir, nosotros tenemos que encontrar aquí, porque la salida la tenemos en la resistencia de carga, cuánto vale el voltaje pico a la salida y cuánto vale el valor promedio o el voltaje promedio también aquí en la resistencia de carga. Entonces, como lo vimos en la diapositiva anterior, el voltaje de pico de salida, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje pico del secundario, que es el que tenemos presente aquí, porque es el que nos entrega después de del factor de reducción o aumento, donde n con la relación de vueltas, menos lo que consume el diodo una vez que se polariza en directa, que sería los 0.7, o otra vez, en caso de que nos dieran cuánto vale la resistencia de carga y pudiéramos conocer cuánta corriente y el voltaje que pasa a través de ella, podríamos determinar desde la ficha técnica el voltaje de polarización en directa. Pero si no nos lo dan, lo tomamos como 0.7, como si fuera el modelo práctico del diodo. Entonces, de aquí, ¿qué nos falta conocer? El voltaje pico del secundario. Ese no me lo dan, pero sí me dicen que el voltaje pico en la entrada es de 120 volts y que el factor del transformador es de 0.5. Entonces, me dice la formulita que el voltaje en el secundario, que en este caso es pico, va a ser igual a ¿qué? Al factor que multiplica el voltaje pico en el primario. Y entonces esto sería 0, bueno, lo voy a hacer acá. 0.5, si ya no lo ven, me van indicando para subir o bajar. Sería 0.5 que multiplica a los 120 volts. Y en este caso serían, ahí está más o menos, en este caso serían 60 volts del voltaje pico en el secundario. Por lo tanto, el voltaje pico de salida, el que va a estar presente en la resistencia, sería los 60 volts menos los 0.7 volts, y esto me daría 59.3 volts. Ese sería mi voltaje pico presente en esa resistencia, independientemente del valor de la resistencia. Ahora ya cuando le ponemos una carga, entonces ya podríamos hacer el análisis completo. Nada más es ahorita para cualquier carga que pongamos ahí, lo máximo que voy a tener de pico en la salida son 59.3. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. No, todo claro. Ok, entonces nos faltan el voltaje promedio. Déjenme, lo hago un poquito más para arriba. Ahí está. Entonces nos piden el voltaje promedio. ¿Alguien se acuerda cómo calcular el voltaje promedio en un rectificador de media onda, que es lo que vimos la clase pasada? Valor Era- pico sobre Voltaje pi. pico entre pi, ¿no? 2 sobre pi por el voltaje pico. Bueno, nada más que permítanme, por eso su compañero decía que no veía todo. Es que cuando me pidieron que compartiera la pantalla, ahora no me avisaron que ya, o no me acuerdo, y no la descompartí para que se viera nada más la pura cámara. Déjenme quito compartir la diapositiva. Espero que ahora sí ya se ve la cámara en grande. Y si no, pues denle en anclar y ya Ajá. se pone grande. Sí, pero de todos modos, igual, ya quité la diapositiva.
¿sí? Para que no estar ahí batallando. Entonces, bueno, dijimos, ahorita ya hubo varias confusiones o varias fórmulas. Recuerden que cada una de las fórmulas debe de representar o deben de usar la correspondiente a la forma de onda que genera el rectificador. Entonces, en el caso del de media onda, es voltaje pico sobre pi. Algunos me dijeron que era la de 2 sobre pi por el voltaje pico. Esa es la de la señal senoidal completa, no la que es rectificada, ¿sale? Entonces, mucho ojo de dónde usar las fórmulas. En este tipo de problemas es a lo que más me enfrento, de que son fórmulas sencillas, no creo que sea difícil, o sea, por dificultad yo lo descarto. Más bien el chiste es que sepan dónde usarlas y que tengan claro cuál es. Entonces, todavía ni siquiera vemos las de onda completa con derivación central y onda completa tipo puente y ya empezó a haber confusión. Tenemos que utilizar la del rectificador de media onda, que sería la del voltaje pico sobre pi, ¿verdad? ¿Quedamos? Sería voltaje pico sobre pi. Esa es la que corresponde a un rectificador de media onda. La otra que dijeron, la de 2 veces el voltaje pico sobre pi, corresponde a la de una señal senoidal completa, sin ser rectificada. ¿De acuerdo? Hay que ponerlo bien. Y ese voltaje pico, pues obviamente es el que debe de estar presente en la resistencia de carga, que nosotros lo conocemos como el voltaje pico de salida. Y esto va a ser sobre pi. En este caso serían 60 volts sobre pi. ¿Cuánto dan? $19.09. 0.98 volts, ¿sale? Aquí ya podríamos decir que son volts de corriente directa, aunque sabemos que es una señal que tiene el semiciclo positivo y luego cero, positivo y luego cero, semiciclo positivo y luego cero, ¿sí? Pero ya podemos decir que es una señal de corriente continua, ya no alterna, ya no hay un paso hacia el voltaje negativo, todo es positivo. Pero si se fijan, de los 60 o 59.3 que teníamos, por el hecho de la rectificación solamente tener el semiciclo positivo y el resto del tiempo del periodo en cero, mi voltaje promedio cae a una tercera parte básicamente, ¿sí? Entonces, los rectificadores de media onda, pues muy eficientes no son, ¿sale? ¿Nos pueden sacar de un apuro? Sí, porque con un solo elemento como es el diodo, yo puedo rectificar la señal, filtrarla y tener una señal, digamos, más o menos plana que se pueda llegar a utilizar en sistemas de corriente directa. Y por ejemplo, para sorpresa de ustedes, muchos eliminadores o cargadores chinos, en aquel entonces eran eliminadores, ahora les digo, ya cambió la tecnología, pero igual siguen haciendo ahí ciertas cosas. En lugar de que tú lo destaparas y vieras un rectificador o un circuito completo que trajera un rectificador, un filtro y un regulador, nada más metían el transformador y un diodillo ahí pegado. A veces ni filtro, si bien les iba, traía un filtro y entonces, pues imagínense el promedio que les daba y la oscilación que tenía esa señal. Y con eso nos poníamos a cargar todo lo que se nos ocurría y por eso se dañan las cosas, ¿verdad? Porque no mantiene un voltaje constante y a la larga se pueden dañar los componentes electrónicos. Entonces esa es la diferencia de comprar el genérico o chino que le llamamos de, no sé, 50 pesos y el original de 200. Pero a la larga pues, sale más caro comprar el de 50 pesos porque se dañan las cosas, ¿sí? O igual la clásica que comprabas un transformador para usarlo como fuente porque ahí decía que variaba desde 1.5 hasta 16 o 24 volts. Y ya cuando los medías,
No medía ni 5, le ponías a 24, le ponías un motorcito y no llegaba ni a 5 volts. ¿Por qué? Porque no tenía todo lo que se necesita para asegurar el voltaje y la corriente de una carga en un circuito de este tipo, que es convertir la corriente alterna a corriente directa. Entonces, definitivamente el rectificador de media onda por eso no se utiliza, y pues es un caso de, úsese en caso de emergencia, ¿verdad? Nada más, no como primera opción, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Yo, profe. ¿Me podría repetir por qué el voltaje, bueno, para el voltaje medio, bueno, de promedio, bueno, es voltaje pico sobre pi, ¿por qué el voltaje pico en este caso fue de 60? ¿Porque se usa el de salida? Porque me equivoqué, es el de 59.3, perdón. Hagan lo que digo y no lo que hago. Ok. Yo fui víctima de mi dislexia. Son el voltaje pico de salida, que son los 59.3. Por favor, hagan la operación de nuevo. Yo fui el que me equivoqué. Al poner, sí lo dije, pero puse el otro. O no sé si hicieron bien la operación y esté bien el dato que me dieron. Es 18.87. 18.800. 875. Recuerden que vamos a utilizar como mínimo 3 decimales. Sí, perdón. Sí dije que era el voltaje pico de salida y yo lo sustituí mal. ¿Sale? Perdón. Sí, igual, es prácticamente la tercera parte. Si se fijan, no cambia tanto porque son 0.7 volts, pero sí hay un cambio en el resultado. Hay que corregirlo. Sí, ¿alguna otra duda o pregunta? Gracias por esa. No me había fijado. No hay duda. Entonces, déjenme, les vuelvo a compartir las diapositivas para continuar con lo siguiente. Ya después haremos un ejemplo, como les decía, completo, con los mismos diodos, con el mismo transformador, pero diferente rectificador para ver la diferencia entre todos los tipos de rectificación que hay. ¿Sale? Entonces, vamos aquí en este ejemplo. Aquí está. Y entonces ya pasamos a ver el rectificador de onda completa. Como su nombre lo dice, ya rectifica toda la señal, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Entonces, lo que hace básicamente es dejar pasar el semiciclo positivo y de una manera transformar o hacer que el semiciclo negativo se haga positivo, para que al final de cuentas, en lugar de tener a la salida una señal que alterna entre positivo y negativo, ya tengo una señal que varía solamente en voltaje positivo, es decir, ya tengo puros semiciclos positivos, ya no tengo nada negativos. Si se fijan en el de media onda, este pedacito, bueno, nada más como aclaración, o que ustedes me indiquen, cuando hago ya ven que en el PowerPoint, en últimas versiones, cuando hace la diapositiva no sale el cursor, lo tienes que poner tú. Ahorita que les comparto, ¿ven el cursor o no? Sí, bueno, yo sí. Ok, es que cuando no estás en la conferencia y estás en un cañón, no aparece hasta que tú le pones la herramienta del cursor o la herramienta del láser, ¿verdad? Del puntero. Ok, lo bueno que sí se ve. Entonces, quería que me lo indicaran, si no, para sacar la herramienta esa. Entonces, ahora, el promedio, ¿cómo creen que sea? ¿Que suba o que baje? En términos numéricos, el promedio de esta señal. Va a subir porque hay menos espacio con valor 0. Ajá, no hay valor 0 aquí en esta parte durante mucho tiempo o durante todo un medio ciclo, por lo tanto el valor promedio va a aumentar, lo que nos habla de que pues, es una mejor eficiencia en términos de la señal que voy a poder utilizar. Entonces
Básicamente, ese es el rectificador de onda completa. Yo entro o entra la señal alterna, semiciclo positivo y negativo alternadamente, y a la salida únicamente voy a tener semiciclos positivos. Entonces, ahora, ¿qué tanto voy a obtener? Depende de cuál rectificador de onda completa utilice, ¿sí? Pero de manera general, el voltaje promedio de un rectificador de onda completa, sea cual sea el de los dos, ya sea el de tipo puente o el de derivación central, el voltaje promedio lo voy a calcular como 2 veces el voltaje pico sobre pi, y esta se parece a con la que se calcula el valor promedio de una señal senoidal, ¿sale? Entonces, ahora, ¿cuál es ese voltaje pico? Va a depender de qué tipo de rectificador esté usando, ¿sí? Cualquiera de los dos que vamos a ver. Entonces, pero la fórmula es exactamente la misma. Lo que va a cambiar, pues es este parámetro. ¿Qué tanto voltaje pico le va a llegar a la salida del rectificador? ¿Sí? A la carga que le estemos poniendo ahí. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Muy bien, entonces continuamos. Ahora sí, ¿qué tipo de rectificador puedo poner? Puedo poner el de media onda, perdón, el de onda completa con derivación central o el de onda completa tipo puente. En este caso vamos a empezar con el rectificador de onda completa con derivación central. Si se fijan, hasta la parte de donde está el transformador es lo mismo. Yo tengo un voltaje de entrada, que básicamente, insisto, pues es el tomacorriente o alguna otra fuente donde tengamos alterna. Lo recomendable es usar un fusible. Si no lo usan, pues no, digamos que no hay problema en términos de funcionamiento, pero sí en términos de seguridad. Y aquí está la otra forma que yo les decía, no nos indica un positivo o un negativo el transformador, porque no hay, es una señal alterna. Lo que sí nos indica con un puntito es cuál es el elemento o cuál de las dos terminales es el que es la fase, es decir, el que lleva la señal alterna, y el otro cuál es el negativo o el común o el retorno de la señal. Entonces, eso es lo único que cambia con el otro diagrama, pero también lo quise poner así para que vean que sí, puntitos arriba de los devanados. Entonces, ya de aquí en adelante sí cambia la cosa. Lo primero que observamos es que ya no voy a tener un solo diodo, ya voy a tener 2 diodos, y que ahora la derivación central, que hablábamos que era a la mitad del número de vueltas del devanado secundario, pongo un cable, y esa derivación central me va a servir como mi referencia. Es decir, si yo mido el voltaje, aquí pongo mi negativo del multímetro y acá arriba pongo mi positivo, me va a dar la mitad del voltaje del secundario. Y de aquí a acá, o sea, de la derivación central hacia abajo, en términos de magnitud, también me va a dar el mismo voltaje que me dio hacia arriba, es decir, la mitad de todo el voltaje del transformador. Si yo midiera desde un punto o un extremo de la bobina hasta el otro del secundario, pues me daría el voltaje pico completo. Ejemplo, si mi transformador es a 24 volts, desde aquí, desde arriba de la bobina hasta abajo de la bobina al secundario, me darían 24 volts. Pero si yo lo mido de la mitad hacia cada uno de los extremos, únicamente me debe de dar 12 y 12. Por eso es que se llama de derivación central. Mi común o mi relación o mi entre cómo mido mi voltaje va a ser con respecto ahí a la mitad del voltaje que me puede entregar el transformador. Y ya de entrada, pues eso lo podemos ver como una desventaja, porque solamente vamos a estar aprovechando la mitad del voltaje. Si bien solamente agrego un diodito más y aumento la eficiencia del valor promedio, porque estoy utilizando toda la señal, eso implica que solamente ocupe la mitad de lo que me puede otorgar el transformador. Ahora, eso puede ser ventaja, porque si yo tengo un transformador de 24 y tiene derivación central y yo no quiero que haga la rectificación hasta los 24 volts, pues lo pongo así. Yo quiero como máximo 12 volts
pues lo pongo así, no tengo que ir a comprar otro transformador, ¿sale? Entonces todo depende de cómo lo vean, puede ser bueno o puede ser malo, pero, o bueno, no muy bueno que digamos, pero la realidad de las cosas es que pues todo depende para qué lo quieran. Y lo que va a ocurrir, ahorita lo vemos, la descripción de qué pasa eléctricamente hablando, pero lo que sí sabemos es que la mitad del voltaje se va a ir hacia un diodo y la mitad hacia el otro diodo, ¿verdad? En diferentes instantes de tiempo va a ocurrir cosas diferentes, pero ahorita lo vemos. Y el voltaje que voy a tener a la salida del rectificador lo voy a tener entre los cátodos del diodo, ahí, y el nodo de referencia que es mi derivación central. A esto, si bien le podemos poner un cablezote hasta acá, ¿verdad? Pero para eso están los símbolos de común, indicando que estos dos son exactamente el mismo punto. Ahora, ¿cómo calculamos el voltaje pico en un rectificador de onda con derivación central? Recuerden, con derivación central, porque si esta fórmula la utilizan para el de media onda o para el otro rectificador de onda completa que vamos a ver, entonces estarían haciéndolo o aplicándolo de manera incorrecta. En este caso, el voltaje pico a la salida, es decir, el que medimos entre la señal, perdón, entre las terminales de la resistencia de carga, sería el voltaje pico en el secundario, ¿sí? Sobre 2. Es decir, el voltaje pico es lo que hay presente en toda la bobina, pero lo tengo que dividir entre 2 porque lo tengo referenciado a la derivación central, ¿sale? Menos 0.7, y ahorita vamos a ver por qué menos 0.7 y no menos 1.4, porque pues, hay dos diodos, ¿sí? Ahorita vemos por qué solamente es 0.7. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Profe, ¿por qué dijo, más bien, qué dijo que significaban los dos puntitos? Es donde está la fase del sistema, o sea, la que lleva la energía. No podemos decir positivo porque la señal es alterna. Tiene parte, o sea, en un instante es positiva, el siguiente es negativa, el siguiente es positiva, el siguiente es negativa. Entonces, en una señal de corriente alterna no hay polaridad. Ok, gracias. Sí. ¿Podría también, por favor, regresarle a la diapositiva anterior? Un poquito. ¿A esa? Sí, esa. Espere, profe, por favor. Sí. Gracias. Sí, de nada. Entonces, igual, todos recuerden, no tenemos un positivo o un negativo, aunque los simuladores, digamos, por el entorno gráfico que manejan, muchas veces no ponen el punto, sino ponen el signo más. No es que sea positiva la señal alterna, sino como precisamente va de positivo a negativo en cada instante de tiempo llamado medio o en el periodo. Entonces, muchas veces se le pone el punto o el más, incluso los dos se pueden llegar a utilizar solamente para indicar cuál es el que está conectado a la fase del sistema. Por ejemplo, la vez pasada también me preguntaban algo del interruptor y entonces el interruptor debe de ir a la fase del sistema, es decir, a la línea que viene de comisión, que es la que trae el voltaje, a esa se le llama la fase. Ya lo van a poder ver un poquito más a detalle en circuitos eléctricos avanzados, y el otro simplemente es el retorno o el neutro. Entonces, a su casa del transformador les debe de llegar una línea o una fase y el neutro. Entonces, siempre hay que indicar cuál es la que lleva la energía, pues para saber y hacer las conexiones correctas, y ahí es donde se pone el interruptor termomagnético. O sea, solamente es para tener la referencia de dónde es donde trae la energía y por dónde regresa. ¿Sí? Entonces, continuamos. Ya vimos por qué es el voltaje pico en el secundario sobre 2, porque estamos utilizando la derivación central. Ahora bien, ¿cómo le hace este circuito o qué hace para que en lugar de ponérmelo o que me lo haga 0, me transforme de negativo a positivo el sistema? Espérenme. Este es el ejemplo. Estos usualmente lo hacía en el pizarrón, pero ahorita lo hacemos aquí.
Déjenme. Déjenme, traigo la plumita para hacerlo. Siguen viendo el circuito, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando yo únicamente tengo a la entrada esta parte de la señal, es decir, el semiciclo positivo? Entonces, recuerden que este puntito, bueno, aquí en el devanado secundario va a inducir un flujo y va a permitir que haya voltaje acá. Entonces, recordando que el puntito es el que lleva la señal, es decir, en este instante de tiempo este puntito se vuelve positivo. Y entonces la otra parte o la derivación central se vuelve negativa por un lado y positiva por el otro. Y en este es negativo. ¿Por qué? Porque acaba la señal. Positivo y negativo. Si yo utilizo la derivación central, hacia arriba toma el común como el negativo y hacia abajo toma su común como positivo. ¿Por qué? Porque solamente voy a analizar este pequeño pedacito, el positivo. Entonces, ¿para dónde se va a ir la corriente? Va a ir hacia acá. Y esa corriente va a hacer que le llegue voltaje positivo al ánodo y negativo al cátodo, ¿verdad? Va a entrar por el positivo. Entonces, ¿cómo se va a polarizar? ¿En directa o en inversa el diodo 1? Directo. Se debe de polarizar en directa. Por lo tanto, la señal o la corriente circula a través del diodo 1. Ahora, en el caso de la otra parte, que tenemos el negativo acá abajo, también hay un voltaje presente entre la terminal negativa en ese instante y mi común. Entonces, este negativo iría a dar aquí al ánodo. Y el ánodo, para que esté polarizado en directa, ¿qué debe de tener? Conectado el positivo, ¿verdad? Y como tiene conectado el negativo, en este instante el diodo 2, ¿cómo está? ¿Está en inversa? Está en polarización inversa. Y en polarización inversa decimos que funciona como un circuito abierto, es decir, la corriente no pasa por aquí, se queda polarizado en polarización inversa y entonces la corriente que llega a este punto ya no circula o retorna hacia el negativo o hacia el secundario, sino que se va hacia dónde? Hacia el camino que sí tiene cerrado, que es la resistencia de carga. De la resistencia de carga va a la tierra y de la tierra retorna hacia la derivación central. ¿Sale? Y entonces lo que debo de poner atención es cómo pasa mi corriente en la resistencia de carga. ¿En qué sentido? Pasa de arriba hacia abajo. ¿Sale? O sea, del positivo hacia el negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este diodo no me va a permitir que la señal pase acá. Es como si le estuviera conectando el más al cátodo y el menos al ánodo. Entonces se polariza en inversa solamente en este instante del semiciclo negativo. ¿Sale? Entonces la señal de salida que yo tendría sería que la señal pasa. ¿Sale? El semiciclo positivo pasa de positivo a negativo, de arriba hacia abajo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Creo que no, profe. Todo bien. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el semiciclo negativo? Aquí. Entonces, este puntito, ¿qué me indica? Que ahí está el voltaje, pero como estoy en el semiciclo negativo, entonces ahora esta terminal se vuelve negativa y la terminal de abajo se vuelve positiva. Y entonces en la derivación central, para la parte superior fungiría como un positivo y para la parte inferior fungiría como un negativo.
¿Sale? Entonces, en la parte de arriba tengo negativo. Quiere decir que estaría conectando el negativo al ánodo del diodo 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda polarizado mi diodo 1? En inversa. En inversa. Entonces, durante el semiciclo negativo, ahora mi diodo no va a circular corriente por ahí porque queda polarizado en inversa, no permite el paso de la corriente. ¿Qué pasa en el otro extremo? Que acá tengo el positivo y el positivo se lo voy a conectar al positivo del ánodo. Entonces el diodo 2 en este instante queda polarizado en directa. Este sí va a circular, entonces la corriente va a pasar hacia el diodo, sí circula a través del diodo y va a llegar a este punto. La corriente no va a pasar hacia el diodo 1 porque quedó polarizado en inversa, por lo tanto la corriente viene y pasa por la resistencia de carga hacia tierra y otra vez vuelve a retornar hacia el común a través de la tierra, hacia la derivación central. Entonces, ¿en qué sentido circuló la corriente en la resistencia? También circuló de arriba hacia abajo con la misma polaridad que circuló en el semiciclo anterior, en el positivo. Es decir, también va a ir de positivo a negativo. Entonces, ahí es donde está el truco. Con respecto a tierra, en el semiciclo negativo pasa en el mismo sentido que en el semiciclo positivo y por eso se dice que pasa a ser positivo. En lugar de que esté abajo negativo, ahora es positivo, porque el sentido de la corriente que pasa en ambos semiciclos en la resistencia de carga es exactamente el mismo. Entonces, con respecto a la derivación central, mi voltaje es positivo. Y de esa manera podemos formar la señal correspondiente que teníamos acá en la otra diapositiva al semiciclo positivo y al semiciclo negativo. Entonces, no es magia de que transforme el semiciclo negativo a positivo, sino es respecto a dónde mido. Por eso es que al principio yo les decía que tener el concepto de voltaje y diferencia de potencial era muy importante, ¿sí? Porque todo esto es dependiendo de con respecto a dónde lo mida, es el sentido o la polaridad del voltaje que voy a tener, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Entonces, continuamos. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, determinar el voltaje pico y el voltaje promedio de salida, o sea, el VRL, el voltaje en la resistencia, perdón, o sea, sería el VM de la resistencia de carga, si la radiación de vueltas de un transformador es de 0.5 y el voltaje pico de entrada es de 120. Si se fijan, tengo los mismos parámetros que hicimos en el de media onda, nada más que le estoy poniendo en el de onda completa, ¿sí? Entonces, esto es para hacer esa comparativa de qué tanto voltaje sale si utilizo un rectificador u otro rectificador. Bueno, y el otro es el que sigue. ¿Quieren que me espere tantito para poder cambiar dejar de compartir la pantalla y cambiar la cámara para ver el procedimiento? Sí, profe, por favor. Muy bien, ahí me espero un instante. Ustedes me indican cuando ya.
Listo, profe. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Y ahí sigo con la misma hojita para hacer el ejercicio de rectificador de bien, entonces, ejemplo. Rectificador de onda completa con derivación central. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo. Voy a poner el circuito de todos modos. No es necesario, pero muchas de las veces ya de ver el circuito, pues me doy una idea de qué es lo que necesito hacer o qué se requiere. Entonces, de todos modos lo pongo, aunque no sea estrictamente necesario. Yo voy a tener un voltaje de entrada que nos dice el problema que tengo un voltaje pico de entrada de 120 volts, ¿sale? Tengo mi protección ahí con mi fusible, tengo... Disculpe, profe, ¿cree que podría bajar un poco la cámara? ¿Bajar la cámara? Sí, justo lo que está dibujando ahorita no se alcanza. Mejor subo la hoja, ¿no? Ah, bueno. Sí, porque si bajo la cámara, o sea, no va a alcanzar a verse la hoja completa. Si así nomás se ve un cachito. Por eso preguntaba de que si era porque no alcanzaban a ver o a observar por el tamaño, no por la posición de la hojita. Ahí ya, ¿verdad? ¿Ya lo alcanzan a ver? Ya, profe, muchas gracias. Entonces, vamos a tener nuestro transformador. Igual nuestro puntito aquí arriba, indicando que ahí es donde está la energía. Y de aquí voy a tener mi tierra o mi común y voy a tener mis diodos. Y aquí es donde les decía que igual y podemos poner un cablezote hasta acá, pero igual para eso están los símbolos de mi común. Entonces este es mi RL y básicamente lo que me están pidiendo es el voltaje pico de salida, que sería medido aquí en la resistencia. O sea, estamos hablando de que nos están pidiendo el voltaje que hay aquí, el voltaje pico de salida, y también me están pidiendo el voltaje promedio ahí en la salida. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Entonces, empezamos con el voltaje pico en el secundario, que es igual a la relación de vueltas del transformador por el voltaje pico de entrada, que en nuestro caso son 0.5 por los 120 volts, que este ya lo habíamos calculado, pero todos lo hacemos para que quede completo el ejercicio. Serían 60 volts, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo el voltaje pico en el secundario. Lo que se me olvidó comentarles cuando hice el análisis del circuito es que si se fijan, en cada semiciclo solamente está polarizado uno de los dos, ¿verdad? En directa. Entonces, nada más uno de los dos es el que consume energía. Por lo tanto, por eso en la formulita que les puse, solamente dice que hay que restarle 0.7. Porque solamente uno de los dos está activo en cada uno de los semiciclos. Entonces, aquí ya podríamos calcular el voltaje pico de salida, es decir, lo que ve o observa la resistencia, que será igual a ¿qué?
¿Cuál es la formulita para este caso? El voltaje pico secundario entre 2 menos Ajá. 0.7. Así es. Tenemos el voltaje pico del secundario porque es todo lo que tenemos aquí y acá, lo que nos llega al circuito, pero lo tenemos que dividir entre 2 porque lo tenemos referenciado hacia el común que está en la derivación central. Entonces, es el voltaje pico del secundario sobre 2 y a ese todavía le voy a restar 0.7. Entonces, esto debe de dar 60 sobre 2 menos 0.7, que en este caso daría 29.3 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Sino para continuar, gracias. Entonces, si se fijan o si empezamos a hacer comparativas, ¿cuánto voltaje pico a la salida había en el de media onda? Había 59.3 y ahora hay 29.3. Entonces, supongamos que hasta ahí no pareciera negocio, además de agregarle un diodo, pues tener a la salida al menos o prácticamente la mitad de lo que puede obtener en uno de media onda, pero la gran diferencia radica en el valor promedio. Entonces vamos a calcular el voltaje promedio para este rectificador. ¿Cómo se calcula? ¿Recuerdan? ¿Vamos a seguir utilizando la misma fórmula, profe? ¿O ya es la otra? ¿Cuál fórmula? Por eso les pregunto, estamos trabajando en un rectificador de onda completa. ¿Cómo se calcula el voltaje promedio en un rectificador de onda completa? 2 veces el voltaje pico entre pi, perdón. Así es, 2 veces el voltaje pico sobre pi. Entonces, recuerden, se tienen que ustedes tener el contexto de dónde estoy trabajando. Si estuviera trabajando en el de media onda, pues agarro la fórmula del de media onda. Si estoy trabajando en el de onda completa, tengo que tomar forzosamente la fórmula del de onda completa. Entonces, esto va a ser igual a 2 veces el voltaje pico de salida sobre pi. Espero ahora sí no ponerle otro que no sea. Sería 2 veces por 29.3 volts sobre pi. ¿Cuánto da? $18.529. 18.529 volts. Así es. Entonces, si vamos haciendo una comparativa entre lo que tenemos en el voltaje pico de salida de media onda y este de onda completa con derivación central, les digo, pues no parece negocio porque tengo 59.3 y acá 29.3. Y en el voltaje promedio, en el de media onda me da 18.875 y aquí 18.529. Entonces hasta me da un poco menos. ¿Dónde radica la diferencia? En la forma de la onda. Donde si yo necesito un circuito que no tenga tanta oscilación en su voltaje que entrega, pues entonces definitivamente el de media onda no es opción. ¿Sí? Recuerden que hay un semiciclo positivo y luego no conduce. Un semiciclo positivo y luego no conduce. Y en este al menos tengo continuamente mi semiciclo positivo. Es decir, ya cuando veamos los efectos que tiene un filtro en los rectificadores, pues vamos a ver una gran diferencia en el voltaje que se puede utilizar tanto para uno como para el otro. ¿Sale? Hasta aquí pareciera ser que es mejor el de media onda, pero no, la diferencia radica en la forma de onda de la señal. Tenemos más probabilidad de hacerlo más constante en el de onda completa que en el de media onda. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Podría subir un poquito la otra, por favor, profe? Sí,
No, pues era todo lo que había. No, pero... ¿Mande? No, nada, gracias. Ok, sí, ese es el final. Es lo último de la hojita. ¿Dudas, preguntas? Bien, entonces continuamos. Voy a compartirles de nuevo las diapositivas para continuar. Entonces, este es el que acabamos de hacer, que teníamos el mismo parámetro de la relación de vueltas, 0.5, y la misma voltaje de entrada de pico, que son 120, que es el que acabamos de hacer. Lo que sigue sería ver el otro rectificador que nos hace falta. Entonces, tenemos el de media onda y luego tenemos dos de onda completa. Uno con derivación central, que es el que acabamos de ver, y otro que se le llama tipo puente, precisamente por cómo se ve. Perdón. Cambié la herramienta y se dejó de compartir. Déjenme, lo vuelvo a compartir. Que le quité el... Ahí está. Entonces, en el de tipo puente, precisamente les decía, su nombre lo adopta por esto, por este puente, se le llama puente de diodos, precisamente. Y no solamente se utiliza para rectificar señal, se utiliza para muchas cosas esta configuración. Por ejemplo, para acoplar movimientos mecánicos a través de sistemas eléctricos, lo que anteriormente veíamos como una agujita que me indica la gasolina, la rapidez, la temperatura. En un multímetro se utilizaba para conocer las mediciones de corriente, voltaje, resistencia. Entonces, aunque ahí se le llama puente de Winston, porque precisamente se busca un equilibrio en el puente. Si se fijan, básicamente esta resistencia de carga es como si estuviera aquí puesta, aquí entre estos dos puntos, porque lo hacen a través de la resistencia. Entonces, es como si la tuviéramos ahí la salida o la resistencia de carga. Y pues lo que vemos, digamos a simple vista, es que ahora no tenemos un diodo, tenemos 4 diodos. Entonces, digamos que en términos monetarios, pues debe de valer la pena gastar en otros 3 diodos para que esté mejor que el de media onda, o gastar en otros 2 diodos como para que esté mejor la señal o podamos aprovechar mejor la señal que en el de onda completa con derivación central. Entonces vamos a revisar cómo quedaría esta parte. Permítanme, déjenme ver si... No, tampoco tengo el análisis ahí porque lo solía hacer en el pizarrón. Entonces, en este es muy importante ver las polaridades de cada uno de los diodos. En realidad no importa el nombre, se puede cambiar, la nomenclatura puede cambiar, el autor puede ponerle en diferente orden. Aquí el chiste es ver cómo están interconectados entre sí. Si se fijan, en el punto de donde está la fase, hacia un lado, hacia la izquierda tengo un negativo y un positivo, igual del mismo, de donde retorna la señal, hacia la izquierda tengo conectado el diodo al negativo y al otro al positivo. Y entonces ahorita hacemos el análisis para que se entienda por qué se le llama puente y cómo es que conserva la misma polaridad de tal manera que tengamos una señal siempre positiva, ¿sí? Que el semiciclo negativo ahora sea positivo. Y lo otro que debemos de observar es que ya no estoy utilizando la derivación central, sino que ahora mi punto de retorno es este punto del circuito, ¿sí? Donde yo voy a medir o donde voy a colocar la carga va a ser aquí entre estos dos puntos de los diodos, ¿sí? Ahí es donde lo voy a colocar. Déjenme pongo el lápiz para hacer el análisis de cada uno de los semiciclos y se pueda observar cómo lo vamos a hacer. Entonces, déjenme agarro el lapicito.
Igual ahorita en color rojo. Ahí está. Entonces, ahorita lo que vamos a analizar es el primer semiciclo, que sería el semiciclo positivo. Entonces ya vimos que lo que quiere decir es que en este instante la corriente va de más a menos. Entonces empieza a circular hacia acá y la corriente llega a este punto, a este nodo. En ese punto la corriente se va a dividir en dos, ¿verdad? Una que va hacia el diodo 3 y la otra que va hacia el diodo 1. ¿Estamos de acuerdo? Llega un nodo y la corriente se divide. Eso ya lo deben de tener asimilado de circuitos. Entonces, ¿pero qué pasa? El diodo 3, el sentido de la corriente indica que se va a conectar el más al cátodo. Por lo tanto, el diodo 3, ¿cómo quedará configurado? ¿En directa o en inversa? En inversa. Queda polarizado en inversa. En este instante, en el diodo 3 queda polarizado en inversa y la corriente no circula, ya no pasa hacia este punto. El diodo 1 queda el positivo se lo ponemos al ánodo y el diodo 1 queda polarizado en directa. Por lo tanto, la corriente sí llega a pasar a este lado. ¿Sí? Entonces, ya pasó por aquí. En teoría, una parte de la corriente se debe de ir hacia la resistencia de carga y la otra parte se debe de ir ¿hacia dónde? Hacia el diodo 4. Una vez más, en el diodo 4, si seguimos el camino, al ánodo al cátodo le llega el positivo. Entonces, ¿cómo queda polarizado el diodo? El diodo 4. En inversa. Entonces, en este instante, en el semiciclo positivo, el diodo 4 también queda polarizado en inversa y no me va a permitir que circule la corriente hacia allá. Por lo tanto, toda la corriente se va a ir ¿hacia dónde? Hacia la resistencia de carga y va a pasar de positivo, porque es el que estoy poniendo, hacia el negativo. Una vez que pasa por la resistencia, retorna aquí por tierra y llega a este punto, ¿verdad? Llega a este punto y en teoría se debería de dividir en dos. Una que va hacia el diodo 3 y otra que va hacia el diodo 2, pero resulta que el diodo 3 ya está polarizado ¿cómo? En inversa. O alguien podría decir, no, es que como le está llegando la corriente ahí, quedaría polarizado el positivo con el positivo y ya se polarizaría en directa. Pero recuerden que el voltaje que va a haber entre estas dos terminales, ¿cuál va a ser? Si le llega la corriente de un lado y le llega la misma corriente del otro, ¿cuál es la diferencia de potencial? Cero. Por lo tanto, no alcanza el potencial de barrera necesario para que circule en el otro sentido. Entonces, se sigue considerando que queda polarizado en inversa y no hay circulación de corriente. Entonces, así se queda y entonces la corriente tendría que pasar forzosamente hacia el diodo 2. En el diodo 2 queda polarizado el positivo con el ánodo, queda polarizado en directa, llega a este punto y en el diodo 4 ocurre lo mismo que en el diodo 3. Ya está polarizado en inversa y aún así si le llega la corriente del otro lado es la misma y entonces el voltaje o diferencia de potencial es cero y sigue quedando polarizado en inversa, no deja pasar la corriente y toda la corriente se viene por acá hasta que retorna al negativo en ese instante. Entonces, si se fijan, lo que hizo ¿cómo se llama? El cruce, pues es esta parte. Por eso se queda señalado el diodo 1 y el diodo 2, sí queda polarizado en directa y por ahí circula la corriente. En ese instante de tiempo, solamente en el ciclo positivo. ¿Dudas o preguntas del ciclo positivo? Del semiciclo positivo, perdón. ¿Quién me lo repite, profe? ¿Qué repito? Todo el ¿Mande? en los diodos. ¿Todo? Todo el ciclo en los diodos. No, pues es todo, pero pues casi.
No, pero ¿cuál es la duda en específico? Porque si no voy a tener que dar la Es clase, que ¿no? después de que se separó la corriente que se fue a la Tierra y que en el diodo 4 estaba polarizado en inversa, ahí ya me reburujé. ¿Este? Es el mismo caso que en el diodo 3. Déjenme lo vuelvo. Bueno, es que ya le había cambiado el color al lápiz. Es el mismo caso que en el diodo 3. O sea, la corriente viene desde el diodo 1, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Aquí. Viene en el diodo 1 y se tiene, pasando el diodo 1, porque el diodo 1 queda polarizado en directa, tendría que, en teoría, dividirse la corriente en dos caminos, el que va hacia el diodo 4 y la que va hacia la resistencia de carga. ¿De acuerdo? Sí, esa sí, pero después de ahí siguió con la otra parte. Sea, necesito que entiendas eso. Empezó a regresar. Por eso, necesito que entiendas eso, porque si no, lo demás tampoco se va a entender. Entonces, aquí es como si la corriente llegara al al cátodo del diodo 4. Entonces, se estaría polarizando en ese instante se estaría polarizando en inversa. La corriente no circular detrás del diodo 4 se va hacia la resistencia de carga. La resistencia de carga pasa la corriente a través de ella y me dice que se va a tierra, o sea, llega para acá. Es como si estuviera un cablezote de aquí hasta acá. ¿Eso es lo que no se entiende o eso sí? Sí, eso sí. Ok, entonces llegamos a que esa tierra, llegamos al punto donde tenemos conectado el diodo 3 y el diodo 2. ¿Sí? Sí. Entonces, en el diodo 3, en este nodo, en teoría se debe de dividir en dos. Una parte se iría hacia el diodo 3 y la otra hacia el diodo 2. Pero no se puede ir al diodo 3 porque del otro lado tiene el mismo potencial. O sea, queda, como ya habíamos dicho que había quedado polarizado en inversa, tiene el mismo voltaje en el cátodo que en el ánodo. Y entonces, si tiene el mismo voltaje, ¿cuánto diferencia de potencial hay en el diodo? 0. Hay 0. Con 0, ¿el diodo queda polarizado en directa? O sea, ¿hay circulación de corriente en el diodo? No. Pues no, entonces la corriente aquí no circula, se sigue tomando como que no circula y toda la corriente se va hacia el diodo 2. ¿Sí? Sí. El diodo 2, la corriente va por el positivo hacia el ánodo. Entonces este diodo queda polarizado en directa y esa corriente sí pasa por el diodo 2. Llegando al nodo del diodo que está entre el diodo 2 y el diodo 4 y el negativo del transformador, en teoría se debe de dividir en dos, una que va hacia el negativo del transformador y la otra corriente iría hacia el diodo 4 y ocurre lo mismo que en el diodo 3. En teoría hay un potencial en el cátodo y cuando llega a este punto también va a haber un potencial igualito en el ánodo. Entonces, al tener una diferencia potencial entre sus terminales de 0, que queda polarizado en inversa, ¿sí? Incluso ya le llega menos porque este ya consumió su 0.7, ¿verdad? Pero dejémoslo en términos de que es ideal y que no consume nada, le llega el mismo potencial. Entonces sigue quedando polarizado en inversa. La corriente no va a circular en el diodo 4. Entonces, si no puede circular por ahí, la corriente se va hacia dónde? Pues hacia donde pueda circular, que es este cable, que es el retorno hacia el negativo del transformador, y ahí ya se cierra el circuito. ¿Sí? Ok, gracias. Y nos vamos por último a analizar el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo, ahora voy a tener el menos en la parte superior del transformador y el positivo en la parte de abajo. ¿Sale? Me voy a ir por donde está el positivo para que se entienda más fácil. Entonces, en el positivo, la corriente sale por acá, pasa por este punto y al llegar a este nodo, en teoría se divide en dos. Una pequeña parte o una parte se va a ir al diodo 2 y otra parte se va a ir al diodo 4. En el diodo 2, la parte positiva de la corriente llega al cátodo, por lo tanto este diodo queda polarizado
en inversa. En ese instante de tiempo donde estamos trabajando únicamente en el semiciclo negativo. Y el positivo llega al ánodo del diodo 4, por lo tanto el diodo queda polarizado en directa y la corriente, o sea, ahora sí circula en el diodo 4 y la corriente pasa hacia este nodo. En este nodo, otra vez, una pequeña parte o la parte del correspondiente de la corriente se va a ir al diodo 1 y la otra parte se iría hacia la resistencia. En el diodo 1, la corriente positiva llega al cátodo, entonces en ese instante el diodo 1 quedaría polarizado en inversa, en ese instante no conduciría, por lo tanto la corriente ya no pasa. Y toda la corriente que sale del diodo 4 se iría hacia la resistencia. Y si se fijan, circula a través de él. ¿Y en qué sentido? Igualito, de arriba para abajo, de positivo a negativo. Y ahí es donde está, digamos, el truco de que por qué siempre aparecen los dos semiciclos positivos. Pasa por la resistencia, llega a este punto, ¿sí? La corriente circula otra vez hacia el punto del nodo donde está el diodo 3 y el diodo 4, y ya sabemos que el diodo 2 quedó polarizado en inversa, y aún así, si la corriente presente ahí es la misma, entonces el potencial es el mismo, no queda habilitado para conducir, el diodo 2, y toda la corriente se va a ir al diodo 3. En ese instante el diodo 3 queda polarizado en directa y la corriente circula por el diodo 3 hacia el nodo donde está el diodo 1 y la fase del transformador. Entonces el diodo 1 ya habíamos visto que en este instante queda polarizado en inversa, la corriente no circula a través de él y toda la corriente se va y retorna al circuito y así se cierra. Entonces en un semiciclo positivo el diodo 2, el diodo 1 y el diodo 2 conducen, y como están conduciendo generan una barrera generan un voltaje entre sus terminales, que es el potencial de barrera o el voltaje de polarización en directa. Por lo tanto, por eso es que en la fórmula queda que el voltaje de la salida, o sea, el voltaje medido en la resistencia de carga, es igual al voltaje pico en el secundario, porque ahora sí estamos agarrando todo, no estamos ocupando la derivación central, menos 1.4, porque en cada semiciclo al menos quedan polarizados en directa 2 diodos, por lo tanto cada uno tiene 0.7 volts de polarización y hay que restárselos al circuito, ¿verdad? Lo que me entrega menos los dos que consumen, entonces me queda que el voltaje de salida es el del secundario menos 1.4. ¿Sí? Y sería todo por hoy. Ya si tienen alguna duda o pregunta, lo veríamos la siguiente sesión porque yo todavía tengo otra clase enseguida. Gracias, profe. Nos vemos. Muy bien, profe, gracias. Nos vemos. Voy a dejar de compartir la pantalla de una vez y luego ya. Entonces nos vemos el viernes. ¿Sí, verdad? Sí.